La obra de Álvaro Cunqueiro es una de las más demandadas dentro de nuestra colección de clásicos. Desde que allá por 2006 iniciáramos la publicación del autor con 2 tomos dedicados a sus títulos literarios en castellano, podemos afirmar sin titubeo que el escritor gallego es uno de los más queridos por nuestros lectores. Así lo avalan las repetidas ediciones de estos volúmenes, en los que hay novelas tan conocidas como Merlín y familia o las crónicas del Sochantre, y por supuesto la publicación de esta antología con sus mejores artículos periodísticos que Miguel González Somovilla, uno de los mayores especialistas en Cunqueiro, publicó en 2020. Hoy lo tenemos aquí para inaugurar este nuevo espacio de encuentros literarios en torno a títulos clave de nuestra Biblioteca Castro. Bienvenido, Miguel, un placer tenerte en este rincón de clásicos. Igualmente. Y bueno, pues comenzaríamos situando al autor. ¿Quién fue Álvaro Cunqueiro y cuál fue su relación con el periodismo? Álvaro Cunqueiro, en mi opinión y en la opinión de muchos lectores y también de especialistas, fue un escritor esencial, aunque pueda parecer minoritario, en la literatura española del siglo XX y concretamente desde los años 30 hasta que fallece en 1981. Él cultivó todos los géneros literarios, la poesía, él ante todo se sentía poeta y así empezó con un primer libro de poemas en 1932. Cultivó el teatro y evidentemente la novela, siempre utilizando el gallego y el castellano. Él era un escritor bilingüe que se sentía más a gusto escribiendo en gallego que en castellano, así lo expresó, pero que cultivó ambas lenguas indistintamente. En cuanto a lo que me preguntas del periodismo, eso es esencial, es decir, el periodismo literario, el articulismo, es algo básico, esencial para entender la obra de Álvaro Cunqueiro, porque él en los artículos muchas veces son embriones de futuras novelas o de futuros poemas o de futuras obras de teatro, y él practicó el articulismo a lo largo de más de 50 años, que es lo que hemos intentado reflejar en esta antología que habéis tenido la amabilidad de publicar en 2020. Muy bien, y bueno, vemos que no es la primera antología, por supuesto, que se publica de los artículos de Cunqueiro, pero ¿qué seña de identidad tiene nuestra edición frente a otras que se han editado con anterioridad? Sí, como bien dices, no es la primera, es más, incluso en vida de Cunqueiro, al final de los años 60, se publicaron 3 tomos de una pequeña editorial barcelonesa, Ediciones Taber, ya con artículos suyos especialmente procedentes de Faro de Vigo, especialmente una columna que tenía que se llamaba El Envés. Después también César Antonio Molina fue fundamental para rescatar en la editorial Tusquets parte de sus artículos también en castellano. Nuestra antología creo que tiene una serie de características que sí la hacen un poco distinta. Primero, intentamos abarcar medio siglo, desde 1930 hasta 1981. Medio siglo que hemos además dividido en 10 capítulos temáticos, podrían haber sido 20, pero entonces nos haría falta otro tomo o un libro mucho más extenso, ¿no? 10 capítulos temáticos y un total de 200 artículos. Y de esos 200 artículos sí que están los fundamentales, o al menos los que a mí me parecen fundamentales, clásicos como El Camino de Santiago o como sus semblanzas, pero hay casi 70, exactamente 68 artículos inéditos procedentes de las revistas Jano y Tribuna Médica, pues creo que le dan un valor añadido especial a esta publicación de Castro. Sin duda, y es muy interesante además el ver el crecimiento del escritor, ¿no? Porque en este recorrido vital pues Cunqueiro va evolucionando y sin duda se aprecia en nuestra edición. Mencionabas El Camino de Santiago y es que no solo la ruta jacobea, la cocina, las ciencias ocultas, parece que ningún tema le fuera ajeno a don Álvaro. ¿Es así? ¿Qué contenidos puede encontrar el lector? Es así, es así. Tú has mencionado algunos de los que son fundamentales. Siempre sintió pasión por la gastronomía, por las ciencias ocultas,
por Galicia, que siempre está como telón de fondo en toda su obra. Sí, prácticamente no hay ninguna actividad humana que a él le resulte indiferente, ¿no? Porque él sí lo solía recalcar, que ante todo le interesaba el ser humano, a veces es el ser humano gallego como representante del ser humano universal, y es cierto que toca, dicho con un símil flamenco, todos los palos, ¿no? Incluso algunos muy curiosos, de los que hemos puesto algún ejemplo, ¿no? Pues en esa afición suya a la cartomancia y a los juegos y tal, pues hubo un tiempo que en Faro de Vigo, el periódico que él dirigió y en el que colaboró durante gran parte de su vida, pues hacía unos pronósticos deportivos sobre los resultados de los equipos de fútbol gallego valiéndose de las cartas del tarot, ¿no? Entonces, sí, él cultivó géneros muy distintos dentro del periodismo literario que practicó. Muy bien. Hacías mención de su característica esencialmente gallega, ¿no? Esas raíces que dejan huella en buena parte de su obra. Pero ¿cómo hace Cunqueiro para trascender esas fronteras de su propio territorio y hacerse patrimonio de todos en estos artículos? Sí, eso que dices es exactamente así, y él mismo, bueno, lo puede apreciar el lector que se acerque a él, pero también él expresamente y explícitamente lo dijo, ¿no? Por ejemplo, pues él puede estar hablando del castillo de Elsinore y de Hamlet, y allí soplan unos vientos muy fuertes y tal, y él reconoce esos son los vientos de Mondoñedo, ¿no? Realmente. O puede estar hablando de los puertos que surcaba Simbad, y esos puertos pues son puertos de Galicia, ¿no? O sea, él a través de Galicia llegaba a lo universal, ¿no? Y sí, o sea, su identificación con la cultura gallega, con la lengua gallega, él fue fundamental para recuperar el prestigio del gallego literario durante el franquismo, porque pues ahí publicó obras esenciales, especialmente en prosa, ya había publicado unos poemarios en gallego. Entonces, Galicia siempre está como telón de fondo en toda su obra, ¿no? A veces expresamente, aquí tenemos un capítulo que se titula Un mapa de Galicia, ¿no? Donde hemos elegido pues una serie de descripciones de su tierra, de sus lugares, montes, mares, ciudades, y a veces no tan explícitamente, pero siempre está ahí, ¿no? Y para él el centro de Galicia era su lugar de nacimiento, que era Mondoñedo, en la provincia de Lugo. Muy interesante, claro que sí. Bueno, en nuestra colección vemos que esta línea de periodistas literarios pues va cobrando peso. Iniciamos hace unos años con los artículos de Larra, hemos publicado a Josep Pla. Próximamente vamos a publicar un tomo con todos los libros de viaje de Julio Camba, y verdaderamente es un género muy apasionante, porque el escritor se encuentra con la situación de tener que hacer literatura de algo noticiable, de algo que hoy es noticia y puede que mañana no lo sea. ¿Cómo hace Cunqueiro para transformar en literatura ese acontecimiento puntual? Sí, él toma, como muchos de esos autores que has mencionado, a veces un hecho de la vida cotidiana, aparentemente menor o anecdótico, y de ahí pues puede derivar hacia cualquier sitio, ¿no? Él tenía un concepto muy particular de la actualidad, ¿no? Hay una cita, creo que encabeza uno de los capítulos, donde dice, pues si yo me encargase en una noche, en una redacción, un artículo de la máxima actualidad, sería sobre el Camino de Santiago, ¿no? Entonces él sabe, ¿no? Especialmente a través del Embés, que fue su columna que duró más tiempo en Faro de Vigo, sabe perfectamente tirar del hilo, ¿no? Y implicar al lector en el breve espacio de un artículo
que se parece mucho al breve espacio de un poema también, ¿no? Porque hay hay un lugar que está acotado, que tiene unas líneas determinadas y que no se podían sobrepasar, ¿no? Y yo creo que lo que comentabas al principio es muy interesante que Castro esté recuperando parte de la obra periodística de estos autores. Has mencionado a Pla. Pla fue un gran amigo y admirador de Álvaro Cunqueiro, tuvieron una relación amistosa, ambos eran escritores bilingües. Aquí hay un artículo dedicado a Pla donde él subraya eso y dice la dificultad en aquella época de ser autores bilingües porque bueno, pues eso no gustaba a todo el mundo, podía producir determinadas incomprensiones. Y lo que acabas de anunciar de una edición de libros, de artículos, de viajes de Julio Camba, pues creo que es también una excelente noticia porque fue otro gran escritor de periódicos. Muy bien, y ya cerramos esta breve charla sobre Cunqueiro con una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros editores. ¿Qué clásico de nuestra colección crees que don Álvaro hubiera leído o por quién hubiera sentido predilección? Pues eso, de toda nuestra biblioteca que arranca en el siglo XIII y llega al XX. Es muy difícil, porque él era un gran admirador de los clásicos. Y estoy pensando en vuestra biblioteca, él admiraba, aquí hay al menos un par de artículos sobre Alfonso X el Sabio, por ejemplo, pero él admiraba a Cervantes y admiraba a Quevedo y a Emilia Pardo Bazán. Es decir, la nómina, me temo que no se quedaría con un solo libro, ¿no? Y si tuviera que elegir uno, yo creo que me quedaría con Rosalía de Castro. Muy bien, es que es apasionante y la tenemos en 2 volúmenes a nuestra querida Rosalía. Así que cerramos ya esta conversación tan interesante en torno a la figura de Álvaro Cunqueiro, agradeciéndote que hayas venido hasta nuestro rincón de clásicos y esperando que nuestros lectores pues se introduzcan de nuevo en este universo literario tan singular de Álvaro Cunqueiro y sus artículos periodísticos. Muchas gracias.